Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestra octava derivada y dice así, que y es igual a Euler, que está elevado a por la arcotangente, que multiplica a más x sobre 1 más a al cuadrado, que multiplica a la raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces, lo que principalmente debemos ahí identificar cuáles son nuestras constantes y cuáles son las x, las constantes y las x, porque entonces dejaríamos hacia un lado nuestras constantes y hacia el otro la función. Por lo tanto, vamos a sacar la constante, que en este caso es 1 más x, 1 más a al cuadrado. Entonces la podríamos expresar como 1 sobre 1 más al cuadrado, que multiplica a lo que ya tenemos ahí. Es decir, que no nos va a afectar. Simplemente es como una reescritura de lo que ya tenemos. Y eso que multiplica. Como es una multiplicación, todo esto se va a ver igual. Pero lo vamos a dejar así para poder separar entonces las constantes de las funciones. Entonces, lo que podemos ver es que primero hicimos lo de la reescritura, ¿no? Que nos permite esa propiedad. Después vamos a separar las constantes de la función. Luego vamos entonces a mirar que nos queda a este lado, que nos queda solamente la derivada de Euler a la tangente, a la a del arco tangente, que multiplica a ax sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces, principalmente vamos a hacer entonces esto que está aquí, que sería la derivada de una multiplicación. Decimos que la derivada de una multiplicación es igual a la primera sin derivar por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la primera derivada. De todas formas tenemos que derivar esto y esto. Entonces, lo que está en el recuadro azul es la derivada de Euler a por la arcotangente, y lo que está en rosa es la derivada de esta división, que es a más x sobre la raíz de 1 más x a la 2. Entonces, lo que se escribe aquí es lo que está en rosado, es toda nuestra derivada de la división. Entonces, bueno, vamos a empezar con la macroestructura de lo que se hace cuando tenemos una multiplicación. Entonces, dice que la segunda sin derivar por la primera derivada. Bueno, lo hicimos al revés. Bueno, entonces vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer primero la primera sin derivar. O sea, empezar por aquí. Y entonces eso nos da que la primera sin derivar es esta expresión de acá sin derivar, que es a la a por arcotangente. Y entonces ahora sí vamos a multiplicarlo por la derivada de la segunda. Entonces la derivada de la segunda es una división, y cuando tenemos una división nos dice que entonces tenemos que multiplicar la primera sin derivar multiplicada, perdón, la segunda sin derivar por la primera derivada menos la primera sin derivar por la segunda multiplicada dividido la segunda dividido o sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, tenemos que la primera sin derivar, o sea, perdón, la de abajo sin derivar,
que vendría siendo 1 que multiplica a la primera derivada. Entonces, aquí tenemos una y una x, es decir que la a es una constante y eso es igual a 0, y la derivada de la x, que eso es igual a 1, entonces sería multiplicado por 1, menos la primera sin derivar, entonces sería a más x, que multiplica a la de abajo derivada. Entonces aquí nos encontramos que tenemos una función compuesta, por lo tanto entonces tenemos que una función compuesta se deriva la de la afuera por la derivada de adentro. Entonces vamos a hacer también una reescritura de lo de la raíz para poder entonces derivar lo que sería lo de afuera. Entonces, como sabemos que la raíz enésima de x elevado a la m, eso es igual a x sobre m sobre n. Entonces, ¿qué pasa? Aquí aplicamos una propiedad que nos dice que si tenemos una n, o sea, la derivada de, bueno, pongámosle x a la n, eso es igual a n por x elevado a la n menos 1, es decir que a un medio le quitamos 1 y sacamos ese 1 medio a multiplicar, entonces nos quedaría como 1 medio por lo que tenemos dentro, que sería, o la x, que es 1 más x a la 2 elevado a la 1 medio multiplicado por la derivada de adentro. Entonces, con esas mismas dos propiedades sacamos esto. 1 es una constante, entonces sería 0, y x a la 2, entonces hacemos esta misma propiedad que está aquí. Bajamos entonces el 2 y a la x y a la potencia de x le quitamos 1, que sería 1. 2 menos 1, 1. Sobre la función de abajo al cuadrado. Entonces esta sería nuestra macroestructura. Y ahora acá en este recuadrito de aquí, así no se mira. Vamos a seguir derivando lo que ya teníamos en esta macroestructura de acá. Entonces, aquí bajamos. Entonces aquí lo que hacemos es bajar. Si tenemos una n elevado a la menos 1, eso es igual a 1 sobre n, o sea que bajamos lo que tenemos como exponente negativo. Y lo multiplicamos de una vez con lo que está acá, con el 1 medio, que sería entonces que a b por cd es igual a cd por bd. Entonces nos quedaría esta parte de acá, esto lo reescribimos, menos a más x sobre 2 más x a la 2, y entonces aquí ya pasaría este 1 medio positivo multiplicado por 2x sobre lo que tenemos en la parte de abajo, que sería la raíz, ¿no? Entonces esto es igual a, aquí que podemos observar que podemos cancelar estos dos a, ya que tenemos la propiedad que nos dice que si tenemos un
AD que multiplica un C sobre A, eso es igual a C sobre D. Entonces simplemente esos dos se cancelan y en la parte de abajo tenemos que decir, tengo la raíz enésima de x a la n es igual a x, o sea la raíz se cancela, o sí se cancela, entonces reescribimos nuevamente lo que ya tenemos, que sería 1 más x a la 2 sobre en la raíz por x, o sea que se cancelan los número 2 y se va a la raíz. Y eso es igual, entonces, ahora vamos a hacer la ley de extremos y medios. Perdón, antes de hacer la ley de extremos y medios vamos a hacer esta resta. Esto es una resta. Vamos a hacer esta resta. Y pues vamos a forzar a que la expresión nos quede con una misma base para poder aplicar esa propiedad que A sobre C más D sobre C es igual. Entonces dejamos la misma base y sumamos los numeradores. Entonces nos queda abajo entonces acá lo que hicimos fue coger esta base que tenemos aquí, que es 1 más x a la 2, y multiplicarla y dividirla a ese factor. Por lo tanto, acá nos queda esa misma expresión elevada al cuadrado con la misma base. Entonces ahora sí vamos a aplicar la ley de extremos y medios. Y este multiplica este multiplica este. Y simplemente ya nos quedaría entonces esta derivada de este recuadro de acá de esta siguiente manera. Qué grandes ojos. Entonces, listo, por ese lado ya tenemos entonces una derivada. ¿Qué sería entonces? Recordemos nuevamente. Entonces tenemos la constante, que la dejamos a un lado para poder multiplicar la función, y en esta función tenemos una multiplicación, perdón, y entonces para la multiplicación decimos que la primera sin derivar por la segunda derivada más la primera derivada por la segunda sin derivar. Entonces, ahora vamos a derivar la expresión, la primera derivada, perdón, la primera función